útil para el ciudadano insolvente, que ahora mismo no lo es. Esto es evidente, ¿no? Por el momento los juristas pues tienen muchas dudas de ello y las cifras que vamos conociendo desde luego avalan su escepticismo. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Viguer Soler, decano juez de Valencia, por darnos esta visión de la ley de segunda oportunidad, y esperemos que esas sombras que nos ha comentado den paso a la luz de salida para aquellos consumidores, personas físicas y todos aquellos afectados por la crisis, para que puedan tener esa segunda oportunidad en el tráfico y en la negociación, por lo menos, para poder salir adelante de una situación tan caótica que se ha generado en los últimos años por la crisis económica que hemos sufrido. A continuación vamos a escuchar la ponencia de cláusulas abusivas en régimen hipotecario y crediticio, y agradecemos a don Gonzalo Caruana Fondemora que nos vuelva a acompañar una vez más en estas jornadas, y desde la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana le agradecemos que cuente contar con su participación y estar con nosotros para explicarnos todos estos temas que seguramente serán de interés para todos. Gracias. Para mí es un placer. Agradeceros a vosotros la asistencia y en aras a evitar inútiles repeticiones, frase que habitualmente utilizamos en las sentencias, pues reitero los agradecimientos que ha hecho Pedro para no perder más tiempo. Lo que quería exponer más o menos es un poco la praxis. Uy, es que como estoy habituado al ratón. Ahí, sí. El objetivo de la ponencia es un poco exponer la praxis de los criterios de la sección que formó parte. La sección que formó parte en el año 2006, sin hacer mucho caso, la verdad, los magistrados de la audiencia, entre ellos yo mismo, nos asignaron, nos asignaron 2 años antes el conocimiento del mercantil, pero como no llevábamos suficientes asuntos, pues nos asignaron alegre y felizmente, yo creo que porque sin ninguna malicia, por parte de los compañeros, las atribuciones de los asuntos bancarios. Es decir, todos aquellos pleitos que fueran entablados bien por bancos o bien contra bancos basados en contratos bancarios. Nosotros firmamos, como se firma a destajo, sin leer la letra pequeña y sí, obviamente sin prever lo que podía pasar, ¿no? Vivíamos muy bien en el 2006, la verdad. Teníamos, pues, además, había compañeras que le gustaba cocinar, a otro leer, a otro tal, a otro el golf. Ocio que acabó a raíz del 2011, ya no tenemos ocio. No solo eso, sino que incluso este año vamos a batir el récord de números en la sala, vamos a llegar a los 1.500 en sala, que no habíamos llegado jamás, de los cuales de mercantil solo es el 30%. El resto es todo bancario, y de ese resto bancario la mitad son ejecuciones hipotecarias, ¿no? Hemos pasado de procedimientos de ejecuciones hipotecarias en donde se aparcaban ahí en la esquina del juzgado y no llegaban a más de 20 folios, porque esos procedimientos nacían, se desarrollaban y permanecían en el juzgado sin nadie preocuparse de los mismos. A hoy un procedimiento de ejecución hipotecaria que se precie, pues claro, son ya 2 tomos por los cuales llegamos a los 600 folios de cada procedimiento de ejecución hipotecaria. El motivo de esto es evidente cuál es, y de ahí la foto de la primera diapositiva. El Tribunal de Justicia Europeo, que es realmente el motor que no solo ha provocado los cambios legislativos, incluso cambios legislativos, o sea, tenemos esa ley
del año 13 que provoca esencialmente la sentencia del TJUE de 13 de marzo del 13, es a su vez por otra sentencia del TJUE reformada en septiembre del 14. Pero la ebullición no ha sido solo legislativa, la ebullición ha sido judicial. Nos ha cambiado, no tengo ninguna remora en decirlo, nos ha cambiado los pilares doctrinales y los pilares jurídicos durante muchos años de ejercicio de la profesión. Los hemos tenido que cambiar, a pesar de que es verdad, y lo reconozco también, que la ley de consumidores estaba ahí desde el año 84 y el texto refundido desde el 2007. Y hoy estudiamos ya más, muchísimo más, la normativa de consumo que la normativa común del Código Civil. Entonces, me gustaría exponer un poco los criterios por los cuales la sección novena de Valencia, que tiene asignado por reparto esa serie de asuntos, ya no todos, porque como hemos alcanzado una serie de números que es inviable entre los que somos solucionarlos, pues ha habido una serie de cuotas de estos asuntos que se han repartido entre las demás secciones, lo que ha generado indudablemente pues que los criterios a veces no sean uniformes, lo que crea más inseguridad jurídica y más pleitos en resumidas cuentas. Entonces, como insisto, me gustaría fijar una serie de líneas generales y después detenerme, aunque sean 5 minutillos, en las dos cláusulas reinas en estas materias, que es el interés de mora y el vencimiento anticipado, que somos conscientes pues, que dado el cambio que hemos tenido de criterio, pues ha generado cierta, no sé cómo llamarlo, pero cierto terror, sobre todo en el lado bancario, a la hora de pues producirse el cambio de criterio. Voy a ir muy rápido porque hay cosas que ya son sobradamente conocidas. La normativa aplicable, la famosa lista gris que tiene el anexo de la directiva, que en cambio la normativa española es lista negra, pero lo que no implica que la abusividad de las cláusulas se pueda ir por la vía general, que es la recogida en el artículo 3 y 4 de la directiva y también el artículo 80 y siguientes del texto refundido. Pero sí que me gustaría puntualizar el tema del consumidor, porque estamos un poco cansados de que hoy consumidores son todos. Consumidores son todos, claro, la ley ciñe, aunque la ley española ha dado un paso más que la normativa comunitaria, consumidores no somos todos. Y hay situaciones que igual a la hora de resolver nos parecen igual, pues que igual podría ser aplicable o que igual sería justo aplicar la normativa de consumo, el famoso tema de los padres que avalan al hijo que pone un negocio, pero siempre llegamos a la misma conclusión de que con la ley en la mano, con la interpretación que da de los artículos de la directiva el TJUE y con la interpretación que hasta ahora viene dando el Tribunal Supremo, pues no podemos llegar a esa conclusión de aplicarle en ese caso concreto al padre, y de ahí la famosa frase de que nunca avales ni a tu padre ni a tu hijo, porque al final nosotros la experiencia que tenemos es que al final el que paga es el fiador. El deudor generalmente, como tiene la seguridad de que hay alguien detrás que si pasa algo va a pagar, pues yo no pago porque ya vendrá el de detrás y ya se dirigirá al de detrás, y entonces siempre la experiencia profesional nos demuestra que aquí el que sale con la espada de Damocles, no arriba, sino clavada hasta el corazón, es el fiador. Entonces, porque han habido 4 sentencias entre el año 2014 y 2015 referida a la situación del abogado. Como veo aquí caras conocidas del ejercicio de la profesión, pues he traído esta posición, ¿no? Porque tenemos
yendo por un orden cronológico. La famosa sentencia de 28 de mayo del 14 del Tribunal Supremo, en donde el supuesto, en donde era el letrado que pide un préstamo para el despacho profesional, o sea, inmueble para su despacho profesional. A lo cual el Tribunal Supremo le dice, usted no tiene la condición de consumidor y por tanto no podemos entrar en ese campo porque el inmueble va destinado a una actividad profesional. Y el Supremo siempre ha dicho que en acto de consumo hay que ver el destino final, es decir, estaríamos más en lo que es no la condición de la persona, sino el acto que se está realizando en el negocio en concreto. Después tenemos la sentencia del TJUE del 20 de enero del 2000, ahí pone 2005, pero es un error, del 2015. Esta parece clara, esa es la relación entre letrado y cliente, en donde voy a decir que sí, que es aplicable la normativa de consumo, pero aplicable al cliente, no al letrado. Después pasamos a la sentencia del Supremo del 30 de junio de 2015, que es el préstamo multidivisa. Préstamo que el propio Supremo está diciendo que esto es un negocio absolutamente complejo, de doble complejidad, porque está tanto la conversión con las ventanas en donde uno puede ir fluctuando con el cambio de moneda, pero no se sabe muy bien a la hora de fluctuar a qué precio tienes que estar, así al precio del contrato, al precio de ese momento y después el precio de por sí del capital principal que va variando según la moneda que vas eligiendo. Y entonces el Supremo prácticamente en esta sentencia acaba como diciendo esto es infumable e ininteligible para una persona, para un consumidor medio. En este caso tenemos que el prestatario era un letrado, que además era un letrado que en materia de derecho bancario, y además que la promoción, es decir, el negocio iba o el préstamo iba destinado a una promoción inmobiliaria. Entonces, claro, el Supremo le dice, a pesar de toda la complejidad que tiene todo esto, a usted no le podemos aplicar la normativa de consumo porque no tiene condición de consumidor, con independencia de que después se aplique toda la normativa de la ley del mercado de valores. Y de ahí el Supremo viene a decir, por eso no vamos a hacer caso de una sentencia europea que es de 30 de abril del 14, en donde había un préstamo multidivisa, en donde ya el TJUE advierte que eso es ininteligible. Para la persona media, el poder determinar y prever los cambios de monedas y saber qué tipo de cambio te van a aplicar en cada ventana que tú puedas realizar es absolutamente ininteligible. Y en esta sentencia del Supremo del 30 de junio del 15 no le admite a este buen señor letrado y a su esposa el carácter de consumidor. Y nos vamos por último a una muy reciente del TJUE de 3 de septiembre del 2015, que igual puede abrir cierto camino. Cierto camino porque esto es un letrado que pide un crédito personal y para garantizar el crédito personal, es que es en Rumanía y como comprenderéis yo, la legislación rumana tanto no llegó. Para garantizar el crédito personal pone el despacho de abogados, lo pone como garantía y él firma como garante. Y entonces aquí el TJUE sí que viene a reconocer que tiene la condición de consumidor, porque con independencia de que se trata, obviamente, porque si no, no hablaríamos de la aplicación de la directiva, de un contrato de adhesión con cláusulas no negociadas, lo que viene a decir es que el tema de la fianza, el tema de la garantía es irrelevante, porque la garantía siempre es accesorio al negocio principal, que es la razón que nosotros siempre estamos dando para el supuesto que he hecho de ejemplo del padre que garantiza al hijo que pone el negocio. No puede aplicarse la normativa de consumo porque el negocio principal no está bajo la normativa de consumo.
y lo que es inviable es que el mismo contrato tenga dos normativas. No puede ser que el deudor principal tenga la normativa común del Código Civil y en cambio el fiador, que es accesorio, no se le aplique el Código Civil y le apliquemos la normativa de consumo. Y en este supuesto, en la de 3 de septiembre del 15, sí que llega a la conclusión de que sería aplicable y estaría protegido, aun siendo letrado y aun teniendo los conocimientos jurídicos de su condición de consumidor. Lo digo porque ya han pensado, hace poco ha salido un artículo reciente diciendo, no, esto abre la vía a los supuestos anteriores que me he referido, es decir, a los garantes del deudor que no es consumidor, y yo creo que esa vía me parece que no es correcta. En cuanto a las líneas generales que tiene la jurisprudencia del TJUE, pues es obvio que todos sabemos que es en este tema concreto prima sobre la nacional, y por tanto las resoluciones que da el TJUE en materia de la interpretación y aplicación de la Directiva 93/13 prevalecen sobre las resoluciones que en esa materia puede dar el Tribunal Supremo. Es decir, nosotros estamos más vinculados por el TJUE en estos temas que por el Tribunal Supremo. De hecho, es conocido que el Tribunal Supremo tiene sentencias del año 2011 y de 2012 por el cual dijo que el pacto del vencimiento anticipado por el impago de una cuota, pues que era válido. Ya nadie hacemos caso de estas sentencias, a pesar de que no ha habido otro pronunciamiento posterior del Tribunal Supremo sobre este punto, sino que los órganos judiciales en esta materia, en préstamos hipotecarios y la cláusula de vencimiento anticipado, seguimos las directrices del TJUE. Y la doctrina que fija el TJUE nos vincula con independencia de la fecha por la cual se haya incoado el procedimiento, ¿no? Porque los profesionales, si por ejemplo a mitad del procedimiento irrumpe una sentencia fijando doctrina el TJUE, nos dice, bueno, pero a mí eso usted no me lo aplica porque yo cuando presenté la demanda esa sentencia no estaba. Aquí no estamos en aplicaciones temporales de normas legales, sino en aplicación de una directiva que es del año 93, y por tanto la interpretación que se dé a la misma no empieza desde que uno recibe la notificación o la publicación de la sentencia del TJUE, sino que se aplica de forma inmediata. No sé decirlo, porque esto está muy reiterado, ¿no? El fundamento esencial de todos los pronunciamientos del del TJUE es la situación de inferioridad en que se encuentra el consumidor respecto al profesional. Y en resumidas cuentas, creo yo que todas las sentencias del TJUE nos están indicando de que seamos beligerantes con el control de las cláusulas abusivas, y en cuanto decretemos la abusividad, volver a lo que es el reequilibrio contractual, es decir, a que esa situación de superioridad y desequilibrio desaparezca. Esto es importante porque todos conocéis la famosa sentencia de la cláusula suelo de 9 de marzo del 13, reafirmada en cuanto a los efectos de la nulidad por la de marzo del 2015 y la de mayo, la reciente de mayo también de este año, en donde pues el Tribunal Supremo se ha mantenido en esa posición de no reequilibrar al consumidor, sino hacer un reequilibrio a medias de difícil entendimiento por parte de yo creo que de la mayoría de los operadores jurídicos. En el tema de la revisión, pues poco voy a insistir porque esto ya es sobradamente conocido. La revisión en materia de cláusulas abusivas juega de oficio. La propia evolución de la jurisprudencia europea empezó con que era una facultad, después un deber, y al final dijo, oiga, esto es orden público.
Esto es como cualquier materia de orden público que tenga usted en la normativa, en su normativa interna. Si usted, por normativa interna, la jurisdicción, la competencia de jurisdicción, la competencia objetiva es orden público y la tiene que revisar de oficio, las cláusulas abusivas en contratos entre profesionales y consumidores tienen el mismo carácter. E incluso porque a nosotros nos llamó un poco la atención la sentencia 30 de mayo del 13, en donde el consumidor esté bien o mal defendido, pero que en la instancia no ha dicho absolutamente nada de cláusulas abusivas y de repente en fase de apelación se descuenta diciendo, oiga, no, que yo es que ahora me he dado cuenta que ahí hay una cláusula que puede ser abusiva, situación que no es que sea habitual, pero que ha acontecido, ¿no? La defensa de la entidad profesional es siempre decir, oiga, usted ya estuvo defendido en la instancia, su defensa o dirección técnica no lo planteó, ahora esto no puede ser objeto de planteamiento ante el Tribunal Azcuen. Y esta sentencia de 30 de mayo del 13 afirmó que no, que aunque no se hubiese planteado en la instancia, posteriormente, en fase de apelación, si lo planteaba, el tribunal tenía la obligación de entrar. No solo eso, sino que además estaba y recordaba que tenía la obligación de la revisión de oficio. Y esto, si me imagino que sí, porque los habréis leído, las sentencias de la cláusula suelo, sobre todo la primera, el tema por el cual el Tribunal Supremo resuelve por qué la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios es nulo, no se planteó en la instancia, no se planteó en el recurso a apelación, y la argumentación jurídica es absolutamente novedosa con respecto a lo que plantearon las partes. Y el Tribunal Supremo se acoge a esto, precisamente, a estas sentencias del TJUE para decir, bueno, yo puedo entrar. No solo eso, sino que además, como no es que lo diga yo, es que si se lee la sentencia entera, nadie solicitó tampoco la devolución del dinero. A nadie se le ocurrió decir, no devuelva el dinero si va a decretar la nulidad. Y fíjate tú por dónde, en el íter de ese procedimiento, es cuando está en Madrid, el procedimiento ya está en el Tribunal Supremo en Madrid, el Ministerio Fiscal se descuelga, el Ministerio Fiscal en un procedimiento civil, que los que se dedican al ejercicio pues ya saben del encomio, la voluntad y el interés y la intensidad con que se dedican a los asuntos civiles. Se descuelga con un escrito diciéndole al Supremo, oiga, ojo, si va usted a decretar la nulidad de la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios, no devuelva usted la pasta. En resumidas cuentas, construye usted una teoría jurídica por el cual se aparte usted del 1303, que en principio habría que aplicarlo, pero no devuelva usted la pasta. Claro, a todos los que leímos la sentencia, a todos los operadores jurídicos, nos llamó mucho la atención ese gran interés del Ministerio Fiscal por la cláusula suelo bueno, pues no sé, no lo quiero decir, pero parece que no es complicado vislumbrar quién estaba detrás del impulso al Ministerio Fiscal, que no había dicho nein en todo el procedimiento, con ese escrito Mondo y Lirondo presentado en el Supremo. En cuanto a los límites a esa revisión, el otro día en Madrid estábamos en una reunión con los magistrados del Tribunal Supremo, porque saben ustedes que a raíz de la cuestión prejudicial planteada por Fernández Seijo, del juez de lo mercantil, pues bueno, esto es como siempre, pues esto se pone un poco de moda y empezamos pues a plantear cuestiones prejudiciales. Y entonces el presidente del Tribunal Supremo nos dijo que por favor que tuviéramos un poco de moderación y de precaución a la hora de presentar las cuestiones prejudiciales. Y me imagino que sobre todo es por la sentencia de 30 de 4 del 14, en donde, no voy a decir el órgano judicial, pero el órgano judicial plantea
que es cláusula abusiva un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que referente al tema famoso de la adjudicación en los procedimientos de ejecución hipotecaria, a lo cual el TJUE, pues claro, a este órgano judicial le dice, a ver, vamos a ver, se trata de cláusulas abusivas, no de preceptos legales. Usted no puede plantear una cuestión prejudicial sobre un precepto legal porque no se trata de artículos legales abusivos, sino se trata de cláusulas abusivas, porque en principio se supone, porque a veces no es así, que los preceptos legales no son abusivos. Pero claro, todos tenemos en cuenta la reforma operada en septiembre del 14, a su vez de la reforma operada por la Ley de 1/13 en materia de recursos de apelación del ejecutado en el procedimiento de ejecución hipotecaria, en donde al consumidor no se le dejaba prácticamente recurrir. Lo que tenía que hacer era ir directamente al procedimiento declarativo, pero eso sí, te vas a la RUE. Y en la calle presenta el procedimiento declarativo diciendo que todo el procedimiento de ejecución hipotecaria es absolutamente nulo. El siguiente punto tampoco voy a entrar mucho en ello, porque yo creo que también está ya muy sabido, y es que las cláusulas o la abusividad sobre las cláusulas no pueden ir sobre las que son elementos esenciales del contrato, sobre todo lo que vemos en la práctica, la relación precio-servicio, porque todavía vemos argumentos en recursos diciendo, oiga, es que el interés retributivo es cláusula abusiva, ¿no? Y mire, pues el interés probablemente igual en este supuesto es alto, el interés por el cual usted está pagando el préstamo. El interés igual es desproporcionado, porque claro, cuando ves estos intereses retributivos al 22%, el 22% del famoso anuncio de la chica guapa con la sonrisa, que de forma inmediata tiene que estar tal. Pero lo que no sabes es que después el préstamo es al 22%. El 22%. Claro, esto tiene un inconveniente gravísimo, que es que, claro, el señor seguramente se va a su casa todo contento, cantando alegres canciones porque tiene el préstamo y además le habrán dado 2 sartenes, pero lo que no se da cuenta es que va a pagar el 22% de interés retributivo. Y como es el precio que fija el servicio por el cual has asumido, ahí no podemos entrar en materia de cláusulas abusivas. Podremos entrar en si es leonino o no, que ya es mucho más complicado, en el tema de la usura, etcétera, etcétera. Es muchísimo más complicado, pero no podemos entrar en si es abusivo precisamente porque estamos en un pacto que refiere al objeto esencial del contrato. Después el siguiente tema es importante y lo hablaba el otro día con un compañero de primera instancia de Valencia, porque claro, esta modus operandi de que ahora yo de oficio decreto esto nulo, de oficio nulo, y entonces claro, hemos pasado de ni mirar si había abusividad a que ahora es todo abusivo y todo absolutamente nulo, y sin dar traslado y sin oír a las partes. Entonces claro, había un compañero de juzgado de primera instancia y decía, no, es que, oye, hay momentos en que igual al consumidor le interesa decir, oiga, yo no quiero que me decrete la abusividad de la cláusula. ¿Por qué? Porque igual ha llegado a un pacto con la entidad bancaria por el cual la entidad bancaria ha dicho, bueno, vale, hacemos un recálculo, tú estás conforme, por ejemplo, con interés de mora y yo te doy una carencia, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que me planteaba el juez de instancia era decir, no, yo es que creo que siempre habrá que oír al demandado ejecutado, consumidor, porque en un momento determinado te puede decir, oiga, yo estoy conforme, no me decrete la abusividad de la cláusula, que es lo que reitera un poco el Tribunal Europeo, es decir, solo usted no podrá realizar el deber de revisar de oficio cuando el consumidor, informado de lo que tiene el contrato, le dice, mire, no lo aplique, yo quiero seguir con ello. Y por último, un tema complicado es que el tema de la cosa juzgada. De la cosa juzgada porque a veces, como decía Pedro,
hay procedimientos que están ahí pues años, ¿no? Hay procedimientos que están ahí años parados, y por una de esas pues o el consumidor le ha tocado una medio bonoloto, o ha obtenido trabajo y de repente pues empieza a comprarse una vivienda, un coche, etcétera, etcétera, y entonces viene automáticamente la entidad bancaria y dice, ahora quiero los intereses de demora, y entonces, oiga, la póliza es del año 1998. En 1998 nadie discutía que el interés de demora correcto, adecuado y certero era el 29%. Nadie lo discutía. Los jueces no lo discutíamos. Las asociaciones de consumo tampoco lo discutían. Los letrados no lo planteaban y los registradores admitían perfectamente esa cláusula en el registro. Nadie decía absolutamente. Y ahora, claro, ahora la liquidación de intereses es en el 2000, pongamos que en el 2014. La entidad bancaria aplica el 29%. Y oiga, esto es abusivo. No, hombre, es que usted me tenía que haber pagado hace 18 años. Entonces, aquí esto sí que nos está generando un problema, sobre todo por la materia de la cosa juzgada. Porque claro, estamos en ejecuciones. Si las ejecuciones, los procedimientos de ejecución devienen de ordinarios, sí que hay cosa juzgada. Pero el problema es si solo fueron procedimientos ejecutivos que no crean cosa juzgada. La sentencia que está en pantalla del TJUE, que se estaba refiriendo a un procedimiento arbitral, donde se llevó todo primero el laudo arbitral, no fue recurrido el laudo arbitral, no fue impugnado tampoco el laudo arbitral, y la entidad, la mayoría de laudos arbitrales, como es sabido y conocido, son compañías de teléfonos. La compañía de teléfonos al final planteó la demanda de ejecución del laudo, y entonces a la parte contraria le digo, oiga, que el pacto de sumisión, esto es nulo, y por tanto es todo nulo porque es abusivo. Y entonces aquí el TJUE dijo, bueno, hay que respetar siempre la cosa juzgada, pero como en los procedimientos de ejecución usted en materia de orden público tiene la revisión de la competencia, pues nada le impide, porque esto tiene el mismo valor, que a pesar de haberse llevado el laudo arbitral, a pesar de que este no ha dicho nada, a pesar de que usted entabla la demanda, usted podrá apreciar en este supuesto si concurre o no la cosa juzgada y determinar si es abusiva o no la cláusula. En cuanto a los indicadores genéricos para apreciar las cláusulas abusivas, es indudable que la sentencia estrella es la de 14 de marzo del 13, pero que hay que tener en cuenta que se aplica solo a los préstamos hipotecarios sobre vivienda, no a cualquier tipo de préstamo, ¿no? Y en esta sentencia se desarrollan, por una parte, los criterios generales en virtud del artículo 3 y el artículo 4 de la directiva, el famoso desequilibrio importante, la buena fe, pero de entrada, antes de entrar en esos dos, que han sido ya muy trillados en las sentencias posteriores, advierte con carácter general que habrá que tener en cuenta siempre la naturaleza de los bienes o servicios objeto de contrato. Después en esta sentencia se tiene en cuenta y se explaya, y de qué manera, sobre la vivienda del consumidor, un elemento esencial en esa sentencia, y las circunstancias habidas a fecha de concertación, no a fecha de enjuiciamiento y no a fecha de desenvolvimiento o desarrollo del contrato. Después entraremos en las otras dos que he enunciado al principio. Y ahora vamos al posicionamiento que tiene sobre el efecto de llegar a la conclusión de que es abusiva, que siempre ha sido, desde la famosa sentencia de 14 de junio del 2012, el que el juez tiene que expulsarla y no tiene que integrarla, no tiene que moderarla de forma alguna. Esto así, al principio fue soltado ahí, como se dice vulgarmente, a tocateja, y claro, después, con la famosa sentencia del 30 de abril del 14, precisamente el préstamo multidivisa, matizó esa
esa doctrina. ¿Por qué? Porque claro, se dieron cuenta y en la práctica pues hay gente que todavía no lo tiene en cuenta. Es decir, el decir, oiga, el préstamo lleva una cláusula que es nula y por tanto esto produce la nulidad del préstamo. Y esto te lo dice, pongamos por ejemplo, el prestatario consumidor defiende cláusula nula, préstamo nulo. Hay que ser consciente de lo que se pide porque se está defendiendo intereses ajenos. Porque en esa situación, un préstamo de 300.000 euros de la vivienda y que al órgano judicial vas y le dices, no, oiga, es que esto es nulo, porque tiene cláusulas nulas, te puedes encontrar con la sorpresa de que la entidad bancaria diga, estoy de acuerdo, es nulo. Ponga usted la sentencia de que es nulo y el efecto de la nulidad es que mañana quiero los 300.000 pavos encima de la mesa. Ah, no, yo eso no, es que eso no tengo, yo eso no lo puedo hacer. Bueno, pues entonces habrá que ver, ¿no?, las consecuencias de lo que se pide y las consecuencias de decir, bueno, pues el contrato es nulo. Y entonces esta sentencia de multidivisa del europeo dijo, el contrato, si la cláusula es nula, lo que no podemos hacer es automáticamente determinar la nulidad del contrato porque esto puede conllevar al final a perjudicar realmente a quien en principio estamos intentando proteger. Y por eso dijo, es posible la moderación, pero siempre que esa moderación sea en beneficio del consumidor. Obviamente, nunca una moderación en beneficio del profesional. Y esto es lo que se va a aplicar después al famoso recálculo de los intereses de demora de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013. El profesional no puede solicitar la moderación de la cláusula, porque entonces estamos premiando al que no tenemos que premiar. El que sí que puede solicitar la moderación porque va en beneficio de él sería el consumidor. Vale, y ahora entramos en las dos cláusulas, bueno, pues que en la práctica tienen más incidencia. El primero es el pacto del vencimiento anticipado, que la sentencia de 14 de marzo del 2013 jamás dijo que fuera nulo, todo lo contrario, dijo que el pacto de vencimiento anticipado es válido. Tampoco está recogido en la lista negra, no está recogido en la lista negra española e incluso el precepto viene a decir que no es abusivo el pacto de resolución de contrato por incumplimiento de las obligaciones esenciales, aunque el vencimiento exigible, igual, ahora después veremos la complicadísima sentencia de 22 de abril del 15 del Tribunal Supremo, parece que el vencimiento anticipado no se entiende como una forma de resolución, pero tampoco está recogido en la lista gris del anexo de la directiva. Por eso, en la sentencia del 14 de marzo del 13 del europeo se va a la vía de los criterios generales de la abusividad y fija una serie de criterios. Pero insisto y creo que tengo que insistir que estos criterios solo son válidos para préstamos hipotecarios de vivienda, es decir, con consumidores, y añade el TJUE préstamos de larga duración. Estos criterios no sirven para préstamos personales que tienen una duración de 2 o 3 años, en donde nos podemos encontrar igual con 15 cuotas, porque no son ni de larga duración, ni está el problema de la vivienda, que insisto es la causa la causa de todos los fundamentos de esta sentencia es la protección de la vivienda del consumidor. El TJUE dejó los criterios que hay en sentencia. Vea usted el derecho interno, vea usted si conforme al derecho interno qué pasaría si usted aplica la normativa interna. Vea usted si esto es una obligación esencial, modere usted si ese incumplimiento tiene la suficiente gravedad para decretar el vencimiento anticipado o no, y vea usted si además el deudor
tiene la posibilidad, deudor consumidor, la posibilidad de salir del ejercicio del vencimiento anticipado, que la ley española, la ley hipotecaria, sí que lo tiene. Esta sentencia en España, como sobre todo con el procedimiento de ejecución hipotecaria, no llega al Tribunal Supremo porque los autos no tienen acceso a casación, se quedan y fenecen en las audiencias provinciales. Y creo dos líneas jurisprudenciales. La línea jurisprudencial que decía pacto de vencimiento puro y duro tal como esté redactado, si como está redactado entendemos que es desproporcionado, pues el vencimiento anticipado es nulo, por tanto, la forma por la cual el banco ha decretado la base para poder ir al procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, funda la ejecución hipotecaria, el consumidor tiene que salir de este procedimiento archivado y manteniendo la misma situación. Había otra posición que, teniendo en cuenta cómo estaba redactada la ley de enjuiciamiento civil desde el año 2000, porque saben ustedes, la reformó porque las normas procesales que habían en la ley hipotecaria desaparecen de la ley hipotecaria y pasan a la ley de enjuiciamiento civil, que era lo lógico porque estamos en un procedimiento y por tanto la normativa procesal tiene que ser la ley de enjuiciamiento civil, no la ley hipotecaria. Entonces ahí dispuso el que si la posibilidad de en ese procedimiento de ejecución hipotecaria entrar pidiendo toda la deuda, si el pacto estaba recogido en la escritura e inscrito en el registro de la propiedad. Y ponía que por el incumplimiento de los plazos, siempre que se pactara, porque el caso de que el prestatario hubiese incumplido los plazos de la obligación. Esto, hay muchas entidades bancarias, por experiencia profesional, porque todas las semanas vemos unas 20 ejecuciones hipotecarias, que las antiguas era por la falta de pago de una cuota, pues daba la posibilidad de entablar el vencimiento anticipado. Tengamos cuenta que hay préstamos de 30 años, hay préstamos hipotecarios incluso de 40, es decir, que cuando uno va a hacer el préstamo hipotecario, el notario tendría... ¿Usted tiene hijos? ¿Usted tiene hijos? Claro, tiene ahí una media aquí de 40 a 50 tacos, yo no estoy seguro, 40, en principio, hombre, la edad de vida está alargada, pero habría que decirlo. Usted sabe lo que deja, es que hoy se dejan hipotecas, hoy se dejan, como decía Pedro, hoy la carga hipotecaria ya son 2 generaciones la que lo van a subir. Entonces, claro, por una cuota, llevar a eso, pues parece un poco desproporcionado. Porque si encima la cuota eran, pongamos por ejemplo, 600 euros o 300 euros sobre 300.000, pues estamos con el 0,10 del importe del préstamo. Por eso el legislador podía o pensaba que podían ir a la ejecución hipotecaria y dejarte en la calle, con independencia, porque no modula la ley de enjuiciamiento si es al principio, es al final, es decir, que... Imaginémonos una persona que de 30 años llevara 16 años pagando, y por las razones que sea se dejaba 3 meses sin pagar, pues te vas a la RUE, sin vivienda y por supuesto sin recuperar lo que habías pagado. Yo creo que las entidades bancarias fueron conscientes de esto porque yo no he visto, en la experiencia no he visto ninguna demanda de procedimiento de ejecución hipotecaria por impago de una cuota. Ahora, eso sí, como después reformaron, dijeron 3 cuotas, pues entonces la mayoría son por impago de 4 cuotas, como la ley me dice por 3, por 4. Entonces, la segunda posición jurisprudencial era, a la vista de cómo estaba redactado ese precepto, pues, y ese precepto era un precepto legal a lo cual las entidades bancarias se acogían y por tanto difícilmente se puede decir que fuera abusivo porque estaba en un precepto legal y porque eran las circunstancias habidas a ese momento. Esa segunda posición jurisprudencial decía, pues no, pues vamos a tener en cuenta del cómo se ha ejercitado la facultad del vencimiento anticipado, teniendo en cuenta los criterios que dice el TJUE en 14 de marzo. Y entonces, claro, había préstamos hipotecarios, pues lleva 18 meses impagados cuando se decreta el vencimiento anticipado.
abusivo, se desestima a la oposición y sí. Nosotros, que tuvimos muchas discusiones internas, muchas discusiones, la sección se alineó en esta segunda posición. También es verdad que cuando empezaron a repartirse asuntos a las demás secciones, la sección séptima de Valencia y la sección undécima tenían el sentido, la posición contraria. El TJUE, en el auto de 11 de junio del 15, es decir, de hace 3 meses, resuelve la cuestión prejudicial que planteó, creo que era un juzgado de Santander. Y planteaba 2 cosas, una, el interés de mora, que ya estaba resuelto, y otra, el vencimiento anticipado. Y el vencimiento anticipado lo planteaba tal como se estaba planteando por las entidades bancarias. El juez de Santander dice, a mí la ley de enjuiciamiento civil me dice 3, en el pacto dice que por una cuota te puedo tirar a la calle, pero en cambio la entidad bancaria lo ha ejercitado por 4 meses. ¿Qué hago? Por favor. Y entonces el TJUE le dice, no, usted tiene que ver la cláusula, no tiene que ver cómo se aplique o no se aplique. Y el que esté la ley de enjuiciamiento civil no significa que el pacto no sea abusivo. Es un poco la misma doctrina de los intereses de demora que ahora veremos, traspasada y trasladada al tema del vencimiento anticipado. Usted mire conforme a esos criterios si la cláusula que tiene es abusiva o no. Y si entiende que es abusiva, la tiene que expulsar del contrato. Entonces, esto llevó a que nos reuniéramos todos los de la sala y entonces tuvimos que replantearnos la línea que estábamos adoptando y nos alineamos entonces con las otras 2 secciones de la Audiencia Provincial de Valencia, porque entendíamos entonces que es irrelevante lo que diga el precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque lo que está fijando ese precepto no es si la cláusula es abusiva o no. Lo que está fijando ese precepto es un requisito para poder entablar la acción, lo que los procesalistas llaman el requisito previo de procedibilidad. Pero no nos está diciendo si la cláusula es abusiva o no. Tendremos que mirar conforme a la literalidad de la cláusula si es abusiva o no. Como ha dicho Pedro antes, el 99,99 de las que hemos visto, dado cómo estaban redactadas, son abusivas si se compara el importe de una cuota con el importe total. Y entonces cambiamos de criterio y soy consciente de que, por ejemplo, que los juzgados de primera instancia, a raíz de ese criterio, pues han paralizado, creo, las ejecuciones hipotecarias a la hora de revisar el mismo. Se aplicaba el límite del artículo 114 a los préstamos hipotecarios anteriores que estuvieran, en resumidas cuentas, vivos en los órganos judiciales, no aquellos que ya hubiesen fenecido. En donde lo fijaba porque el artículo no dice que sea siempre el triple del interés legal, dice hasta el triple de interés legal. Lo que pasa es que, claro, aquí cada uno la sardina la entiende o se la come como le viene en gana, porque los recálculos de las entidades bancarias eran siempre el triple del interés legal. No, oiga, yo recalculo conforme a la ley. Bueno, es que el recálculo dice hasta. Es cierto que tú tienes hasta, pero qué casualidad que las entidades era absolutamente unánime que el que aplicaban, como generalmente era el 4%, pues el 12%. Esto ya motivó en su día, dice, oiga, yo hago el recálculo en base a la disposición transitoria y por tanto me ajusto a la ley. Nosotros aquí, pues bueno, así como en el otro, pues parece ser que no estuvimos muy acertados. En eso la verdad es que estuvimos acertados porque entendíamos que no, entendíamos precisamente que la disposición transitoria no está arreglando cláusulas abusivas. La disposición transitoria está diciendo que en cualquier procedimiento hipotecario que se refiere a vivienda, usted no podrá, entidad bancaria, usted no podrá reclamar más del triple legal en materia de interés de mora. Lo que no significa que usted, si tiene un 29%, el interés sea abusivo
Y si es abusivo, no aplicamos la disposición transitoria, sino que lo apartamos del procedimiento. Es decir, que la disposición transitoria está fundamentada en que el interés de demora que hay es correcto, porque, por ejemplo, a veces nos hemos encontrado con intereses de demora, pues con un tipo de cláusulas de será 6 puntos más que el interés retributivo, y nos podemos encontrar con un interés de demora del 13%, ¿no? Y si el interés legal estaba el triple en un 12%, pues un 13% hemos entendido que no era abusivo, pero que la entidad bancaria, al superar el triple, lo tenía que ajustar al 12%. Y esto es más o menos lo que ha mantenido el Tribunal Europeo en la famosa sentencia 21 de enero del 2015, que reproduce en el auto del 11 del 6 del 15, y le dice al juez de Santander, oiga, la disposición es correcta, mientras usted lo interprete correctamente, esa disposición no le está a usted impidiendo controlar la abusividad de los préstamos hipotecarios conforme a los criterios que dijimos en la famosa sentencia de 14 de marzo del 2013. Y para no agotarles, acabo con la sentencia 22 de abril del 15, que para mí, yo no la entiendo. Yo probablemente pues soy un poco corto, seguro, pero yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Esto va sobre interés de demoras en préstamos personales. Préstamos personales. Y la sentencia, lo digo porque además la sentencia fija doctrina, y esto, la construcción jurídica que hace la sentencia, primero yo creo que se está convirtiendo en legislador el Tribunal Supremo, cosa que no tenía que haber hecho. Y en segundo lugar se hace una construcción jurídica difícil de entender. No sé, igual tendría que volver a la facultad. Esta sentencia, en resumidas cuentas, es un préstamo personal en donde la Audiencia Provincial de Las Palmas al final decreta que el interés retributivo era un 13% y el interés de demora un 25%. La Audiencia de Las Palmas, de oficio, la apelación, entra en el interés de demora y dice que es absolutamente desproporcionado, es abusivo y por tanto lo expulsa y aplica dice hay que aplicar el artículo 576 de la Ley. Bueno, pues vamos al Supremo y el Supremo va diciendo que muy bien, la revisión de oficio, muy bien, tal, y entonces se plantea, ¿cuál es el criterio que tenemos que tener para determinar en todos los préstamos, créditos personales, operaciones de consumo, que no estén garantizados con garantía real, es decir, los hipotecarios, ¿cuál es el criterio que hay que fijar para que sean desproporcionados? Y entonces va teniendo en cuenta lo que todos teníamos en cuenta, pues la ley, el Código Civil, la ley del contrato de seguro, que para la compañía segura que es morosa, pero morosa de morosidad, se le pone un 20%, al consumidor pues se le trata mejor y se le pone un 29%. Y entonces el Supremo al final dice, pues el criterio es el del 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero dice, el 576, pero de esta forma. Todo interés de demora que supere 2 puntos el retributivo es desproporcionado. Y es más, cierra el fallo de la sentencia diciendo, se fija como doctrina jurisprudencial que en los contratos de préstamos sin garantía real concertados con consumidores es cláusula abusiva, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de 2 puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado. Vale. Esto en teoría es en beneficio del consumidor. Lo digo en teoría porque, claro, el interés retributivo en esta sentencia es del 13%. Es del 13%. Entonces, volvemos al de la señorita esa que sale en la tele, ¿un préstamo inmediateo? El interés retributivo es el 22%. En esos préstamos rápidos telefónicos o por email o por móvil, el interés de demora es al 24%. Conforme esta sentencia,
el interés de demora en buenos días, dígame, quiero el préstamo, es válido. Es válido. Si aplicamos el 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre es el interés legal, que será, generalmente ha sido todos los años, el 4%, más 2 puntos, el 6%. Si aplicamos el retributivo en este supuesto, como es de demora, sería el 15%. El 15%. Es llamativo que las entidades bancarias que con la cláusula suelo montaron, como se dice en la calle, el pollo, porque montaron un pollo pero impresionante con la cláusula suelo y los grandes lobbies metiendo por aquí, metiendo por allí, de esta sentencia no han dicho nada. De esta sentencia no se ha dicho absolutamente nada. Con lo cual, tenemos que por una parte, esto es doctrina que tenemos que seguir todos los tribunales. Es decir, es la primera vez que el Supremo pues hace el legislador, porque esto es un precepto, esto es un precepto legal. Se decreta abusivo todo préstamo que supere los 2 puntos del interés retributivo. En segundo lugar, nos lo fija con carácter general. E insisto que el TJUE advierte que hay que estar siempre al caso concreto. En tercer lugar, como en este supuesto se había decretado el vencimiento anticipado, entonces ahora, claro, el vencimiento anticipado, la mayoría de la doctrina y el propio Tribunal Supremo había entendido que era como una cláusula de resolución. Ahora en esta sentencia dice, no, el vencimiento anticipado no es resolución. El vencimiento anticipado simplemente es que el consumidor ha perdido el beneficio al plazo, pero el contrato sigue. Claro, la construcción es coherente con toda la sentencia. ¿Por qué? Porque tío, vas a seguir pagando el interés retributivo. Y de hecho, el fallo al final, que eso sí que no es doctrina fijada por el Tribunal Supremo, porque había órganos judiciales que decían, no, pues yo aplico también que siga pagando el interés retributivo hasta que pague, o sea, hasta el día de final tú vas a seguir con un interés retributivo. Pero si se lee bien la sentencia, eso no es doctrina. Lo que es doctrina exclusivamente es cuando el interés es desproporcionado. Lo que pasa es que en ese supuesto el Tribunal Supremo dice, vale, se decreta el vencimiento anticipado, el contrato sigue, y entonces como el contrato sigue y el interés de demora es nulo, pues lo que vas a seguir pagando es el interés retributivo, es decir, el 13%. No el 576. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagues totalmente. Con lo cual, esto nos crea un grave problema porque se nos plantea si además habrá que aplicar el 576, que es de obligada aplicación, porque 576, es cierto que esta sentencia está dictada en un procedimiento declarativo, pero cuando vas a un procedimiento de ejecución, el 576 dice que si no hay pacto o una disposición legal específica, la cantidad fijada en el fallo imperativamente devenga el interés legal más 2 puntos. Aquí como el pacto ha sido expulsado, pues se nos plantea si además de tener que pagar el interés retributivo, desde que se plantee la demanda de ejecución, se puede sumar el interés del artículo 576. En el fondo, aparte de salir perjudicado efectivamente el consumidor, es que esto es una moderación como una casa de un pacto de demora, que es precisamente lo que al principio la sentencia del Supremo, yo lo siento ser crítico, pero es que esto nos está creando muchísimos problemas. A pesar del Supremo de irse en palabras de que no se puede moderar y que hay que expulsar, etcétera, etcétera, al final lo que has hecho es una moderación que no cuadra con dicha posición. Insisto que de esta sentencia, que además me consta que es una sentencia poco conocida, pero que va a tener una influencia impresionante. Acabo esto y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a don Gonzalo Caruana, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, por la exposición de las cláusulas abusivas del régimen hipotecario y crediticio.
que aunque no sea novedoso, vemos que siempre nos trae a colación muy buenos temas en cuanto a jurisprudencia, tanto de la Unión Europea como del Tribunal Supremo. Nos queda poco tiempo. Brevemente, si tenéis alguna pregunta, por favor, para los dos ponentes de la tarde. Sí. Quería hacer una pregunta al señor Caruana. La cuestión del plazo de la nulidad, por ejemplo, de una cláusula abusiva, el plazo de la caducidad para la acción es de 4 años. ¿Usted entiende que se empezaría a contar el plazo de caducidad desde la fecha en que, por ejemplo, se suscribe la hipoteca o en la fecha que termina la hipoteca, que es cuando las contraprestaciones de las partes ya se han satisfecho? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta era la polémica sentencia del Tribunal Supremo del año 2013 que reconoce la nulidad de la cláusula suelo, pero sin embargo dice que la devolución del importe de las cantidades que se da no se reconoce porque puede descapitalizar al sistema bancario. Esa cuestión, esa sentencia, sigue siendo aplicable o han sido las cuestiones que yo he planteado. El primer punto, estamos en nulidad de pleno derecho, ¿eh? Entonces no juega la caducidad, ¿no? Pero entiendo también que no juega la caducidad, por lo menos en cuanto hasta que no termine la hipoteca, que es cuando las contraprestaciones de las partes ya están satisfechas. Y entonces, en todo caso, empezaría a contar la caducidad cuando finalizara la hipoteca, no desde la firma o de la suscripción del crédito hipotecario. Ya, pero a ver, vamos a ver. Una cosa sería el planteamiento de la acción. Pero si la cláusula... No la nulidad radical de toda la hipoteca, sino anulabilidad de la cláusula suelo. Ya. O sea, no, claro, es que yo estaba pensando en las cláusulas... Anulabilidad de la cláusula suelo. Sí. Lo que pasa es que, insisto, el Tribunal Supremo la acoge como nulidad de pleno derecho. Entonces, si es nulidad de pleno derecho, en cualquier momento se puede denunciar. La sentencia no va por vicio, o sea, esa cláusula no se anula por un vicio en el consentimiento, que es a lo que se refiere el 1301. Esa cláusula se anula por falta de transparencia, es decir, porque es abusiva, porque el Supremo ha introducido la transparencia dentro de la abusividad y por tanto es nula de pleno derecho. Luego no tiene plazo de ejercicio de la acción, creo yo, ¿eh? Y lo que me pregunta sobre la devolución es que, bueno, la sentencia de la segunda, la de marzo, la de 25 de marzo, nos obliga, nos ha dicho que es doctrina, que tenemos que los órganos inferiores no podemos devolver la pasta desde el inicio del contrato, sino desde la publicación de la sentencia de mayo del 15. Y nosotros respetamos al Supremo y cumplimos lo que se nos ha dicho. Podíamos plantear la cuestión prejudicial, pero también es verdad que si planteas la cuestión prejudicial, el efecto que produce es la paralización de todos los procedimientos. Y hay gente que no quiere, que no quiere que le paralice, porque claro, hay muchas cláusulas suelos que le importa devolver en esa época que no se devuelve, no es mucho. Y entonces prefiere ya tener el procedimiento solventado. Hay otros que tienen que devolver mucho, entonces les interesa plantear la cuestión prejudicial. Pero yo creo que el criterio es erróneo, ¿eh? A mí me parece erróneo el criterio del Tribunal Supremo. El 1303 está ahí. Y, es más, yo pensaba que iba a ir por la nueva construcción. Vosotros sabéis que el Tribunal Supremo está haciendo una construcción jurídica nueva sobre el tema de la contratación no por negociación, sino por adhesión. Y entonces yo pensaba que iba a ir por ahí. Dice, oiga, el 1303 se está refiriendo a vicios estructurales, pero no a vicios funcionales, que es lo que parecía en la primera sentencia y en la segunda, en la de septiembre del 14, que es por donde iba a ir. Es que parecía pero no ha ido, no fue por ahí, sino sencillamente pues por una serie de motivos que no están en el Código Civil, que todos conocéis, pues el tema del que España, es que no sé si decirlo, pero no se puede a quedar bien o no, pidió o no el rescate, ¿eh? Y como estábamos en situación, no sé si de rescate o no rescate, pero eso es lo que se traduce con esa sentencia. Pero nosotros estamos cumpliendo
la sentencia, no la de 9 de mayo, sino la de 25 de marzo, que es la que fija doctrina que vincula a los órganos judiciales. Y entonces estamos procediendo a la devolución desde la fecha de la publicación de la sentencia de mayo del 13. Sí, por allí, disculpa. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, esto no... Es la primera vez que lo oigo. Esto no lo ha peticionado nadie. Me dejas fuera de juego. Siempre para compensar tienes que tener el crédito. Y el suplemento lo niega. No se genera de un plazo. Tiene que haber un crédito recíproco. Y el suplemento está diciendo que no lo tienes. Líquido y exigible. Claro. Es complicado. Tenía una pregunta por aquí. Sí, una cuestión. Respecto al reconocimiento anticipado que Susara y también la Junta de Jueces últimamente, bueno, en reciente acuerdo han tomado respecto del posicionamiento a declarar como nula, esa nulidad en Susara, por ejemplo, y en instancia, decretaría el sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria. Entiendo, es decir, si tú no has podido, si esa cláusula queda fuera de la escritura de préstamo, el procedimiento en principio no se ha iniciado, o sea, se ha iniciado incorrectamente. ¿Con qué nos podemos encontrar ahora? ¿Qué armas utilizarían las entidades bancarias respecto de ese deudor? Es decir, ¿ellos qué harían? Yo no puedo utilizar esa arma de vencimiento, lo que hago es firmar un declarativo y solicitar la reclamación de la totalidad del préstamo, entiendo yo. O de las cuotas indebidas que quede de pagar. Pero claro, estamos hablando de ejecuciones que igual se han iniciado hace 5 o 6 años, las cuotas impagadas podemos estar hablando de una cuantía considerable. Es que ese criterio que han tomado me queda un poco cojo a la hora de lo que pueden utilizar ahora las entidades bancarias. Primero una advertencia. El señor decano y yo no somos letrados, no damos soluciones, no hacemos estrategias procesales, nosotros resolvemos los problemas que se nos vienen, porque aparte, como tú... No, vamos a ver, y ahora, hombre, no sé, no me parece tampoco procedente decir aquí algo porque después no, es que o dijo o dejó de decir, porque claro, comprende la posición en que estamos. Yo lo único que te puedo decir es que yo he visto la resolución de mis compañeros de la 11ª, que dicen que hay que ir al juicio, que le remite a la entidad bancaria al juicio ordinario. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí sí que puedo entrar, porque es una resolución que la puedo criticar. No estoy lo más mínimamente de acuerdo con eso. Después hay que tener en cuenta, porque claro, todo esto siempre va en beneficio, ¿no? Todo esto en teoría es en beneficio del consumidor, etcétera, etcétera. Pues hay que ver las consecuencias, porque claro, en la ejecución hipotecaria es más rápido, hay menos costes procesales y no hay coste pericial. Si nos vamos a la ejecución ordinaria, yo esto lo digo porque claro, si nos vamos primero al ordinario, habrá costas de ordinario, costas de ejecución ordinaria, todos los trámites de tasación y pericial que hay que pagarlos. Con lo cual, al final, yo no sé quién va a salir más beneficiado de una forma o de otra. También digo, y esto, no sé, no es que lo diga yo, es que está en la ley, el 693 parece que te da 2 vías, ¿no? El 693, apartado 1 por cuotas impagadas y el apartado 2 por vencimiento anticipado. Los dos han sido ahora modificados con la última reforma. Habrá que ver la posibilidad que tiene el apartado 1, porque el apartado 1 incluso está al beneficio de que gente de fuera
que al final se pueda quedar el bien hipotecado, por el cual el procedimiento se ha iniciado solo por las cuotas impagadas, evidentemente serán cuotas impagadas más las adeudadas al momento de subasta, al momento de esto, cualquiera puede venir y quedarse con ese bien y asume la carga hipotecaria, con lo cual la entidad bancaria igual ha recibido lo que se le debe y sigue manteniendo la carga hipotecaria. ¿Qué pasa? Que si no viene este tercero y la entidad hipotecaria dice me adjudico el bien, ¿qué pasaría? Que nadie puede ser acreedor y deudor en la misma persona, sino se produciría la confusión, ¿vale? Si se produce la confusión hipotecaria, no nos hemos quitado el 579, no nos hemos quitado el problema de la dación en pago, no nos hemos quitado ya el tema de la responsabilidad patrimonial durante toda tu vida, o solo nos quitamos la hipoteca y la deuda del préstamo seguiría. Son muchos interrogantes que se plantean, porque claro, como en la práctica nunca se ha planteado por esta vía, pues bueno, habrá que igual que probarla, ¿eh? Eso son reflexiones así a vuela pluma, ¿eh? Estamos ya un poco fuera de tiempo. La última pregunta, teníamos una por ahí, sí. Si es una unidad de pleno derecho, ese límite, no quiero dar más ideas, pero ese límite a lo mejor, incluso después de adjudicar el inmueble y todo, y ha sido la causa del procedimiento, se podría hacer objeto de revisión. Después de haber adjudicado el inmueble y todo, inscrito a favor de un tercero. Es que ahí aparece el tercero. Es que el acuerdo no se entiende. Es que ahora no recuerdo exactamente esa mención específica, pero supongo que creo recordar que se estuvo hablando del riesgo de que aparezca un tercero hipotecario de buena fe después ya de la adjudicación del inmueble, ¿no? No, es que no recuerdo, el acuerdo si hablaba de lanzamiento o si hablaba de inscripción. ¿Habla de lanzamiento? Creo que es el lanzamiento, no estoy seguro, pero obviando eso, si es un nudo de pleno derecho, se podría entender que si se ha incluso ya subastado, adjudicado e inscrito a un tercero, Sí. como fuera causa del procedimiento, Sí. Correcto. Muy bien, pues gracias a todos. Damos por finalizada la jornada con estos dos temas tan interesantes que hemos tenido esta tarde y agradecer de nuevo a don Pedro Viguer y don Gonzalo Carona, su asistente, y a vosotros esta participación. Muchas gracias a todos. Y lo del vencimiento, si la cláusula de vencimiento, si la cláusula de vencimiento es nulo, porque lo que está diciendo es